Hola amigos, qué gusto saludarles en este nuevo viernes de disrupción. Eh, es una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. Esta temporada, un Estado liberal. Y mi pregunta es, ¿y el derecho? El derecho estatal, el derecho centralizado, el derecho, la legislación realmente, ¿es un componente o es más bien un indispensable o es más bien un problema para tener un estado donde las personas tengan más autonomía, libertad, que dependan menos del poder, de la autoridad, de los gobiernos? En esa visión de que un estado liberal supone que las personas son más autónomas y más libres, cómo queda el derecho. Y para eso estoy acá con mi profesor, con mi tutor, con el científico venezolano Klaus Jaffe. Klaus, qué gusto que me acompañes y que podamos conversar sobre esto, sobre el derecho experimental. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, bueno, nada, mi preocupación ha sido que el derecho, realmente legislación, es dictada por la autoridad central. Y cuando tenemos una autoridad central dictando el derecho y organizando a la sociedad, dirigiendo a las personas, bueno, hay una tendencia a que cada vez ese derecho restrinja más los ámbitos de libertad de la gente. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso? Bueno, lo que hay que definir qué es derecho, ¿no? Derecho para algunos es una herramienta para ejercer el poder, para otros es una meditación como cómo organizar una sociedad, para otros es un reflejo de sus motivos, de sus valores, de sus anhelos. O sea, puede significar muchas cosas. De hecho, el derecho no se incluye como ciencia social, o sea, ni siquiera es una ciencia. Pero yo, por lo menos mi propuesta es que el derecho debe convertirse también en una ciencia, por lo menos una parte del derecho, y para eso la única forma racional es que sea experimental, porque si el derecho hasta ahora está basado mucho en ideologías, en tradiciones, en valores religiosos. Eh, Comenzó en Roma con Cícero, en que se inscribían como leyes las cosas que ya hacían las familias. Después el derecho anglosajón también siguió esa tradición en que se escribían las leyes en función de las tradiciones que se hacían. Y después vino la época en que los grandes pensadores se imaginaban sociedades perfectas, entonces había que crear una estructura para esa sociedad perfecta. Desgraciadamente, nuestro cerebro no es muy bueno para estas cosas, ¿no? Nuestro cerebro no está hecho para cosas muy complejas. O sea, nosotros existimos porque escapamos de predadores, porque comemos y porque nos reproducimos, no porque construimos cosas sofisticadas. Eso es un reto moderno de la humanidad y para eso no nos sirve nuestra intuición. La única forma de lograr eso lo hemos hecho gracias a la ciencia y la ciencia eh, se basa en reconocer nuestras limitaciones, en reconocer que nuestro pensamiento es muy limitado y que necesitamos herramientas especiales para avanzar. Y una de las técnicas mejores es la evidencia empírica, o sea, no es lo que uno cree que es, tenemos que chequear si realmente es. O sea, no basta con creer que es. Y eso aplicado al derecho, pues entonces, bueno, se convierte que necesitamos un derecho experimental, no solamente imaginarnos las mejores leyes, las mejores constituciones, sino probarlas, a ver si realmente funcionan, si realmente causan el efecto que nosotros estábamos esperando que causaran. Y por lo general ese no es el caso. Entonces, en la economía sucedió el mismo fenómeno hace ya buen tiempo. Se creó la economía experimental, bueno, en biología, antes también era especulativa. Entonces se creó la Sociedad de Biología Experimental en Inglaterra, la primera, eso ya hace más casi 2 siglos. Después vinieron la economía y ahorita le toca al derecho. Pues. Ya llevamos por lo menos una década que hay revistas sobre derecho experimental y es una ciencia bastante nueva, en América Latina es casi inexistente
y creo que tiene mucho futuro. O sea, si claramente no, lo que nos imaginamos que deben ser las cosas no son. Pues entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Eso no está bien estudiado en América Latina y eso creo yo es el reto que nos toca a los liberales, porque liberal, ¿qué quiere decir liberal? Liberal quiere decir que tienes más ejes, más dimensiones de existencia donde puedes escoger, más opciones, más cosas que puedes hacer. Ahorita, ¿cómo descubrimos esas cosas que podemos hacer? Bueno, tiene que ser investigación y experimento empírico, no puede ser solamente con ideología. La ideología elimina las posibilidades de libertad porque impone la tuya, no la de los demás. Entonces realmente yo no veo otra salida, porque la discusión ideológica es muy de emociones y las emociones se manejan en un plano que no son eh, conllevaderos a la paz y a la convivencia. Entonces es la razón que puede llegar allá. Y para llegar a la razón necesitamos derecho empírico. No que sea un político que quiera imponer lo que él aprendió de chiquito o las angustias o las frustraciones que quiera reflejar en una ley, sino que tienen que ser cosas que la gente sepa cuál va a ser el efecto de eso. Allí entonces, fíjate, por lo que tú estás diciendo, Clau, hay dos tradiciones jurídicas. Está la anglosajona, que viene de la Roma y de los españoles escolásticos, que entendieron el derecho como buscar la forma como en la práctica se resolvían las controversias y aquellas que lo hacían de mejor manera y más estable y pacífico y producía mejores efectos, en ese juego con competencia de jurisdicciones, se iban escogiendo y quedaban por encima de otras opciones, otras soluciones que no terminaban siendo tan beneficiosas. Y está la otra tradición, que es ya la más, esa es muy empirista, es ver la realidad y entonces copiar cómo se resolvían las controversias en un texto escrito para dejar constancia. El Código Justiniano es el ejemplo de eso. Y la otra tradición es más bien racionalista, constructivista, que es a la que tú te estás refiriendo ahora, que es la persona que se consideran que con su razón, cerebro, pueden idear una sociedad mejor, que funcione mejor, que sea más justa, equitativa, donde no haya pobreza. Entonces, lo que estás planteando tiene que ver con eso. La primera es mucho más empírica, aun cuando no experimental. La otra es meramente dogmática. Es correcto, bueno, estamos viviendo ahorita una época muy interesante, ¿no? Con la expansión del cerebro digital, del Internet y las herramientas tecnológicas, ya existen posibilidades de hacer mapas y análisis fino de las voluntades, de las ideas de cada uno de los individuos de una comunidad, y se pueden tomar decisiones colectivas en cuestión de segundos sin necesidad de muchos gastos. O sea que ahorita tenemos la posibilidad de crear una estructura política mucho más libre para el individuo, donde el individuo sea más tomado en cuenta. Entonces, que las leyes sean mucho más flexibles. Eso es posible, pero necesitamos primero aceptar de que el derecho tiene que cambiar, de que estamos en un momento o sea, no puede ser que todavía existan registros escritos a mano y donde un documento tarda 2 semanas en aparecer habiendo la tecnología Blockchain. digital. Entonces hay muchos cambios que hay que hacer, la toma de decisiones. No puede ser que un referéndum sea una cosa complicadísima, eso puede resolver. En Suiza votan toda la semana. Hay una website que uno va chequeando y uno opina en las cosas. O sea, hay cosas mucho más modernas. Y América Latina tiene que ver hacia allá, no hacia atrás, buscando, peleándonos, que si es marxista, que si es liberal, que si es conservador, no, tiene que ser moderna. O sea, hay que saltar esas brechas ideológicas rancias que no han llegado a ningún lado. Y abrirnos, liberar la mente. Liberal es ser libre de mente, Uh -huh. libre de dogmas, libre de prejuicios. Eso es liberalismo, ¿no? Creo yo. Que no es fácil para los estudiosos del derecho, que más bien han tenido una visión bastante
sí, dogmática y de ideología. Fíjate algo, Claudio. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo y me parece que es lo racional. Ahora, te pregunto, ¿cómo hacer experimentos en derecho? Eh, ¿Cómo intentar medir, probar, evidenciar que una determinada regulación, sea porque ha surgido de abajo hacia arriba o sea porque se establece, se ensaya, se prueba, es la más conveniente, es la más beneficiosa? Bueno, aprendiendo de los economistas empíricos experimentales, uno puede ver qué es lo que hace la gente. Por ejemplo, las leyes sobre el uso de agua, por lo generalmente no se acatan. La gente hace lo que le da la gana. Las leyes del comercio tampoco. Hay comercio informal y ahí la gente hace cosas que no están escritas en ninguna ley. Entonces, una de las cosas que necesitamos es ver qué hace la gente de verdad, no lo que está escrito y lo que los abogados y los sabios creen que debe hacerse, sino que realmente hace la gente. La economía informal en nuestros países, en muchos casos es la mayoría, en otros no, pero es importantísimo. Y no tenemos forma de ver cómo funciona. Entonces, ahí justamente el saber cómo funciona, podemos buscar herramientas que faciliten el crédito, que faciliten algunos de los problemas que ellos tienen para realmente crecer, ¿no? La otra cosa es buscando correlaciones empíricas. Yo hemos trabajado en esto de las constituciones, que mientras más palabras tienen, más confusas son y los miden los efectos en el país, pues menos se aplican. O sea, hay formas en Estados Unidos, tú tienes 50 estados diferentes, con leyes diferentes, y puedes chequear con el mismo bagaje cultural cuál es más eficiente que otra. Puedes comparar los países, puedes hacer experimentos, puedes sacar unas regulaciones locales y ver cómo funcionan. En tránsito se prohíbe circular a la noche, entonces ves que se arman las colas o no. O sea, hay que probar, pues, ¿no? Yo creo que se está haciendo, hay miles de formas, yo no te puedo decir cuáles son, porque las limitaría y las mentes son muchas, pero lo importante es que haya una comprobación con la realidad. No solamente sentado en un escritorio y meditando y escribiendo bonito, sino ver cómo eso se percibe. Y Fíjate ahí que el otro. Ujú. tú me insistes que veamos la economía y la historia de la economía, pero bueno, eso se le aplica a todas las ciencias sociales, las ciencias políticas, la sociología, y obviamente a las naturales. Eh, la economía, la economía centralizada, planificada, ha demostrado que produce, bueno, muchísima ineficiencia, efectos perversos, y los economistas van avanzando desde hace ya cierto tiempo en hacer ese tipo de estudios porque están conscientes de que no tienen toda la información y entonces cuando dictan una regulación de precios, bueno, terminan creando un mercado negro, escasez, eh, incentivos perversos por todos lados. Y con los legisladores pasa más o menos lo mismo, porque dictan la legislación primero para poner todas esas ideas económicas, sociales, políticas. Pero además de eso, porque tampoco tienen información. Entonces, hay un problema importante de falta de información que la única manera de verificar si una conjetura, una teoría es válida es viendo sus resultados en la práctica. Eso, en pocas palabras, te pregunto, es hacia donde tendríamos que ir también con el derecho. Un poco más allá de eso. El derecho es regular, pero ¿regular qué? Entonces, gran parte es la actividad económica que a los países más les interesa. Entonces, por eso que la regulación en economía y el derecho está más ligada. Pero eso pasa en todos los niveles. Por ejemplo, el derecho y la psicología deben unirse. O sea, el combate de la droga y del narcotráfico no es un problema de ley, es un problema médico. Entonces, si tú quieres hacer regulaciones, tú tienes que entender el paciente, tienes que ver realmente cuál es el problema, no inventar cosas que tú crees que corrigen y no es por ahí el asunto. Entonces el derecho tiene que unirse con otras disciplinas, ¿no? Tiene que ser más interdisciplinario, tiene que trabajar en conjunto con gente que patea el campo, ¿no? Es un reto. Es un reto. Fíjate que una de las cosas que yo he visto, yo que me dedico al derecho administrativo, que no se toma en cuenta justamente la psicología del gobernante y de la burocracia.
Entonces, estamos dándole órdenes a los gobernantes para que se comporten de una manera que respeten, que cuiden, que no se aprovechen. Y la verdad es que pareciera que los humanos no se adaptan fácilmente a ese. Entonces, mezclar derecho con psicología ya trae bastante. Bueno, el nepotismo es un ejemplo, eso se da en todas las sociedades, en la humana también. Entonces, ahí tenemos que tener regulación para eso, Bueno, el porque liberalismo tiene algunas soluciones para esto que ya funcionan, ¿no? Que es la libertad de prensa, la transparencia, las decisiones lo más descentralizadas posible. O sea, y hay algunos elementos que sabemos que funcionan y que forman parte del legado liberal que tenemos. Pero es limitado, pues hay muchos campos que no están claros, pues, ¿no? Bueno, el aborto o no, eso está complicado, ¿ves? Hay cosas, las religiones meten mucho ruido ahí, porque el problema de cada religioso tiene ya sus valores, ¿eh? Entonces ya tiene prejuicios. Entonces buscar una forma que sea unificadora no es fácil, ¿no? Y si queremos un derechos humanos, eso tiene que estar a prueba de cualquier escuela de valores. Entonces no podemos estarnos peleando por ahí. Entonces, los que escriben eso generalmente no toman en cuenta, quieren abarcar lo más posible y no son eficientes. Entonces habría que más bien reducir los problemas a los más críticos y tratar de solucionar eso. entonces, estudio de derecho interdisciplinario, necesariamente empírico, porque si no, no sabemos para dónde vamos y cuáles son los efectos. Y en lo posible experimental, que se pueden dar experimentaciones, como tú lo decías, entre los diferentes estados, municipios, con la descentralización ocurre, o se puede, bueno, hacer ensayos controlados de alguna forma. Y no solamente el derecho como las ideas que tú tienes, es comunicación también, ¿no? Hay un movimiento en Estados Unidos de revisar todas las leyes en función de lo que la gente realmente entiende, porque los abogados tienen la fórmula de describir lo más enredado posible, debe tener sus razones particulares para tener trabajo después interpretado, pero no funciona, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, o sea, las leyes tienen que ser muy sencillas y muy fácil de entender, que cualquiera pueda interpretarlas. Es Que un reto que lo hemos visto en el estudio de las constituciones. Muchas palabras y palabras ambiguas siempre se prestan a que sean interpretados normalmente a favor de los gobiernos y de las autoridades y no de las personas, además. Tiene sentido. Mira, Pues yo creo que hay un reto, o sea, los retos sean igual que el liberalismo nace con el colapso del comunismo en Europa. En América Latina estamos un poco retrasados, pero ya están empezando a colapsar los dogmas de izquierda y de derecha y hay crisis en todos los ambientes. Entonces, el derecho, si quiere quiere aportar a la sociedad, tiene que modernizarse, no hay forma, pues. Y no es agarrando viejas ideologías. Entonces, yo creo que el derecho liberal, si es que algo de eso pueda existir, tiene que ser experimental, hay que ir probando cosas. el derecho liberal tiene que ser experimental. Mira, y hablando de experimentos, uno de los experimentos, de los estudios que hemos estado haciendo, Clau, y estoy orgullosísimo de eso, es en materia educativa. Y nos hemos conseguido con que frente al sistema estatal, monopólico, uniforme, impuesto, ha surgido en países tan complicados por las circunstancias como Venezuela, pero también en otros países del mundo, formas de educación mucho más simples, sencillas, descentralizadas, de abajo hacia arriba, no planificadas, que son estas microescuelas, o se puede llamar de diferentes formas, donde tutorías, donde por lo que hemos estado viendo, analizando, se llevan procesos educativos muy completos y hasta más eficientes y más beneficiosos para los niños, para los maestros, para las familias, que el sistema impuesto estatal. ¿Cómo analizas tú, cómo lo estás viendo tú, Y bueno, esa parte de la parte de la educación? crisis que vive la humanidad también se refleja en la educación, ¿no? O sea, la tecnología ha dado acceso a herramientas del conocimiento que antes no existían. Entonces, el aprender a multiplicar de memoria, hoy en día nadie lo hace, pues, porque tiene una calculadora, un teléfono que lo hace. Aprender de memoria las fechas de la historia no lo hace porque tienes a Wikipedia que te la da ahí mismito. Entonces, claramente tienes que cambiar la educación.
Y no ha cambiado en muchas partes del mundo. Son pocos los países que están asumiendo el reto. En nuestros países estamos muy retrasados. En Venezuela es peor porque hay una crisis de personal. La gente se fue, pues se está en otros países, han abandonado la patria porque el maestro está tan mal pagado que es el que más emigra. Pero el problema también lo tienen otros países, porque no hay tanta gente para educar ya, y la educación es mucho más compleja, más especializada. Entonces viene un reto interesante, viene un reto que no creo que haya una sola solución a eso, habrá varios sistemas en paralelo, y uno de esos en Venezuela, que es bellísimo, que es lo que se llamaban la tarea dirigida, o la microescuela, el microemprendimiento, que son maestros o gente con vocación educativa que educa a un grupo pequeño de gente, ¿no? Entonces, en las zonas rurales, en las zonas con menos recursos del país, es a veces la única salida que existe. Entonces, bueno, para mejorar esa educación hay que darle tecnología, hay que darle facilidades, herramientas para que puedan dar mejor educación. Y eso sale más barato que construir nuevos colegios gigantescos donde no hay transporte, donde no hay gasolina para llevar a los niños. O sea, que la solución de la educación es interesantísima, ¿no? Porque realmente son retos insuperables con las formas tradicionales de llevar la educación, y hay herramientas nuevas que nos pueden facilitar un camino de proveerle de educación digna y buena a todo el mundo, pues no puede ser tampoco idéntica. O sea, yo sí eh, entiendo que tiene que haber uniformidad. Si cada quien habla otro idioma, no nos vamos a entender. O sea, necesitamos una base de poder hablar y multiplicar y tener los mismos resultados, si no, no hay forma de comunicarse. Pero hay otras cosas que no, entonces hay cualidades de cada individuo que tienen que explotarse. Puede ser, siempre se ha dicho, pues la gente que tiene predilección por cosas artísticas, por cosas manuales, por cosas intelectuales, requieren formaciones diferentes. Y este intento de bachillerato, humanidades y ciencias no ha sido muy exitoso en Venezuela. Hay otros países que lo tienen, experimentos muy buenos, el sistema alemán que se usa ahorita en Finlandia, Suecia, en parte de Inglaterra. Eh, hay muchos ejemplos empíricos que nos demuestran que hay variantes que funcionan. Entonces ahí viene la importancia de evaluar qué cosas pueden funcionar. En América Latina hay ejemplos también, inclusive en Venezuela hay muchos ejemplos. Entonces ahí habría que ver cómo podemos explotar los casos exitosos, que en muchos casos la ley impide que progresen, porque la ley exige unos requisitos que no son funcionales para las nuevas soluciones. Entonces ahí tenemos unos retos interesantes. Fíjate que si ese Estado liberal supone esa mayor libertad de opciones, el hecho de que en la parte educativa se esté dando toda esta transformación más individualizado, eso también es una forma, yo creo que es la mejor incluso, de acabar con el currículum impuesto y con una visión del mundo impuesta desde el poder. Porque la otra forma es exigirle a los gobiernos que no manipulen con ideología en la enseñanza de los niños, que no adoctrinen. Pero aquí, si la educación está descentralizada, ya ese problema se resuelve como tal, o no. Claro, mientras más centralizada la educación, peor es, ¿no? O sea, un ministerio en Caracas no puede saber las necesidades que tienen en Tucupita, pues entonces mandan normas que no funcionan. Entonces, de hecho, los maestros lo que están haciendo es dictan a los niños los resultados de los exámenes o que hagan las tareas, porque eso están tan desligados de la realidad, las instrucciones centrales que van lejos. Entonces, yo creo que el primer paso es que los estados se ocupen de eso. Aquí tenemos escuelas municipales, estadales, nacionales y hasta internacionales, hay algunas, ¿no? Yo creo que en Argentina es así, bueno, en Alemania también, en muchos países, en Estados Unidos, que la educación es una cuestión regional, que son los entes regionales que, que de alguna forma la supervisan. Y claro, hay que darle libertad. Ya el título bachiller en Venezuela, eso no tiene ningún valor, eso no tiene absolutamente ningún valor porque tú puedes llegar al bachillerato sin haber pasado nunca ninguna materia. Entonces eso es una locura, ¿ves? Hoy en día más bien a ver, lo que le pide a un empleado es, mira, tengo un certificado de Microsoft para manejar
Excel. Ah, bueno, tengo un certificado de SAS para manejar tal cosa. O sea que las especificaciones no son un título genérico, sino más específico. Entonces yo creo que la educación va hacia allá y el Estado tiene que, o sea, no tiene nada que hacer con eso. O sea, que tiene que regular que las cosas funcionen, de filtrar vagabundos y que siempre lo hay, estafadores. O sea, tiene que hacer, pero el velar de que funcione armónicamente la interacción entre los actores, ¿no? Exacto. Pero salirse está dictando cosas. O sea, hoy en día los métodos de educación son universales. O sea, es un Estado, un ministerio que lo va a inventar. Tú buscas cuáles son los programas más exitosos para entrar a Harvard y consigue algunos. ¿Cuál es la mejor forma de hacer biología experimental? Hay una forma de educación. Eso no es un ministerio que lo va a decidir. Y menos un burócrata que dirigido por un señor que él nunca tiene un bachillerato, que tampoco tiene bachillerato. Un desastre que tenemos aquí. Por eso en toda América Latina, ¿no? Hay Es que sacar lo más posible a los políticos de ese asunto, ¿no? que más bien es peligroso porque pueden ellos imponer cosas que no sean las que... Claro, no tienen criterio, entonces buscan beneficios inmediatos que hacen daño a largo plazo. Bueno, los chinos se dieron cuenta y después de la revolución cultural volvieron a abrir las universidades y ahorita están en el tope del mundo porque son bastante libres, o sea, y no están reguladas por el gobierno, aunque hay ciertas cosas que no pueden, de lo que no se puede hablar, pero, o sea, no son libres y por eso no han llegado al nivel de las europeas y las americanas, pero han dado un cambio muy interesante, ¿no? Claro, tiene total sentido. Y fíjate que ese fenómeno que existe en Venezuela, de esta escuela o casa de tareas dirigidas, donde se dan esos procesos educativos tan interesantes y tan completos y tan satisfactorios, no es tampoco un número despreciable. Uno de cada 4 niños, calculamos, ¿no? O sea, de nivel de primaria, con lo que tiene una posibilidad de escalar y de extenderse importante. Puede ser una solución a la crisis actual venezolana y latinoamericana, ¿no? Claro, y no solamente es la microescuela, que sí existe, pero hay otras que no sabemos cómo llamarlas, ¿no? Los padres interesados en ayudar al niño, entonces tú les das recursos, hay muchos recursos por internet, complementan el programa de gobierno, hay organizaciones como el escultismo, que también se dedica a complementar formación, los deportes lo hacen, o sea, hay varias otras actividades complementarias que son importantísimas en la formación educativa, ¿no? Bueno, yo creo que eso se puede integrar todo que el niño tenga más opciones. Eso es libertad. Que el niño tenga más posibilidades de éxito. Eso es libertad. Que el niño tenga más acceso a informaciones relevantes. Eso es libertad. Eso es la educación liberal, digo yo. Y viéndolo así, entonces el derecho debería servir como para permitir esas libertades, esas opciones, esas pruebas, esos ensayos, para no limitarlo a uno solo. Debería ser más normas dispositivas, de disposición, en ese sentido que normas que vengan a establecer un sistema, un modelo, una forma de hacer las cosas. Porque además eso es flexible, eso tiene que cambiar cada año. Con las cosas que estamos descubriendo, hay un chiste ahí de la brutalidad a veces de la gente. La rueda se inventó hace 3.500 años y las maletas como hace 50 y la rueda con maleta hace 10. O sea, a veces nos cuesta imponer las innovaciones, las cosas. En educación estamos más retrasados que eso, ¿no? Todavía tenemos unos currículum que vienen del medioevo, pero entonces nos toca modernizarnos mucho. Mira, Clau, la última vez que hablamos en un viernes de irrupción, yo te preguntaba que te estabas leyendo, que tenías en la mesita de noche, y me dijiste, no, no, lean Wikipedia. Y ahora, ¿qué te estás leyendo? ¿Qué libro te estás leyendo? Bueno, me enemisté un poco con Wikipedia, porque estoy haciendo una comparación entre, o sea, eh, la información es crítica manejarla, porque hay mucha información inútil, mucha información falsa, mucha información que es ruido. ¿Sí? Entonces, el trabajo de buscar información realmente es el trabajo de separar lo bueno, lo útil del ruido. En Wikipedia esa separación no funciona muy bien, hay mucha basura adentro. Los artículos científicos
es mucho mejor. La separación es muy rigurosa, muy fuerte, pero tan fuerte que se pierde mucha información útil. Entonces, el equilibrio todavía no está. Entonces, ¿qué es lo que leo? De todo un poquito, de todo un poco. O sea, no hay La, forma de... la inteligencia artificial ahí va ayudando, ¿ah? Ha ayudado mucho, pero también da lo que ellos llaman alucina, ¿no? Dan cosas que no existen. Sí, no hay una solución única, pero lo bonito es que hay muchas formas de leer y uno más bien se pierde, ¿no? Lo que trato es no leer estos mensajes de 15 segundos, ¿no? TikTok, Facebook, porque, informaciones tan cortas no son información. Son lo que tratan de despertar sentimientos y realmente no informar a la gente, sino guiarlas en sus emociones. Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo de leer cosas, artículos científicos, libros, blogs serios, revistas con periodismo de investigación. O sea, hay muchas cosas. El Economist es uno de mis favoritos. The Para los Economist. liberales, pues es recomendado. Mira, claro. Bueno, nada, ¿qué más te puedo decir yo que agradecerte? Bueno, Que y te felicito por ese programa y bueno, nada, eh, seguimos. muy bueno. Gracias y éxito. Amigos, un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes de Irrupción. Gracias, Clau. Seguimos con el derecho experimental.